Bien, una vez concluido lo referente a las operaciones con funciones, suma, resta, multiplicación y división y sus dominios, ahora corresponde ver composición de funciones. Una operación interesante para construir a partir de un par de funciones una nueva función. Considérense dos funciones f y g. La función composición f bolita g se lee como f composición g o bien g seguida de f y se define como f bolita g o fog en x igual a f evaluada en g de x, y su dominio se define como o se calcula como dominio de fog igual a los x que pertenecen al dominio de g, tal que g de x es elemento del dominio de f, que también se puede ver así: g de dominio de g intersecado con g de x en parte del dominio de f. Es decir, estas condiciones se deben de cumplir simultáneamente, de ahí la intersección. Y es que para que exista la composición, g debe de estar definida en el dominio de f, ¿verdad?, para que se pueda dar esa composición. Entonces, vamos a ilustrar la composición de la siguiente forma, ¿no? Ok. La composición de las funciones g aplicada de un subconjunto A a un conjunto B y f, una función aplicada a un subconjunto B a C, se ilustra enseguida. Observen aquí que tenemos tres conjuntos. En el primer conjunto, donde están la variable independiente x, todos los valores de x, ¿verdad? Sobre este conjunto aplicamos la función g, ¿sí?, obteniendo acá, ¿verdad?, las imágenes de x bajo la acción de g. Entonces aquí obtenemos g de x. Entonces este sería el dominio, ¿verdad?, y este sería el rango de la función g. Aquí estamos obteniendo las imágenes. Sobre este rango, este nuevo conjunto, aplicamos la función f, obteniendo así f de g de x, la composición fog. Entonces, este esquema nos ayuda a ver el recorrido, ¿verdad?, que sigue la composición de las funciones y a entender por qué es necesario, ¿verdad?, que la existencia de la función de la función g en el dominio de f, ¿verdad?, para que tenga sentido la composición de funciones. Veamos esto a través de ejemplos, como siempre. Entonces, el ejemplo primero nos plantea lo siguiente. ¿Ok? En el ejemplo nos plantea lo siguiente: considerando las funciones f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 2 y g de x igual a 3 menos el valor absoluto de 2x más 5, inciso A, obtener las reglas de correspondencia que definen a las funciones f compuesta con g y g compuesta con f, f compuesta con f compuesta con g, aplicadas a x. Inciso B, calcular los dominios de la composición de f con g y de la composición de g con f. Entonces, vamos a ello. Entonces, en primer lugar, obtengamos las reglas de correspondencia. Nos piden, ¿verdad?, en el primer caso, nos piden la composición de f con g o g seguida de f. Es decir, nos piden fog en x, esto es f evaluado en g de x, esto es f evaluado en g de x, pero g de x es 3 menos el valor absoluto de 2x más 5. Esto es igual a f, pero f ¿quién es? Es esta raíz. Colocamos entonces raíz de x en lugar de x, evaluamos esto. 3 menos valor absoluto de 2x más 5 menos 2. Reduciendo o simplificando términos semejantes, 3 menos 2 es a 1 menos valor absoluto de 2x más 5 en raíz cuadrada. Y esta es la regla de correspondencia para este caso. Muy bien.
Entonces, la regla de correspondencia, ahora queremos calcular GOF, G seguida de F en X. Esto es G evaluada en F de X. Esto es G de, ¿quién es F de X? F de X es raíz cuadrada de X menos 2. Entonces, en G, donde está X, sustituimos raíz cuadrada de X menos 2. Esto es 3 menos el valor absoluto de 2 por la raíz cuadrada de X menos 2, ¿verdad? Más 5. Y cierra el valor absoluto. Esta sería la regla de correspondencia que ya no podemos simplificar más. Ahora nos piden también la regla de correspondencia para F compuesta con G de X. Esto es igual a F evaluada en F evaluada en G de X. Entonces esto es igual a F de ¿quién? A F de F compuesta con G. Pero F compuesta con G ya la acabamos de calcular en el inciso A. Entonces esto es F de la raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de 2x más 5. O sea, en la raíz, en F, donde está X, sustituimos esto. Entonces esto nos queda raíz de todo esto, de 1 menos 2x más 5 en valor absoluto, menos 2. ¿Sí? Que simplificamos como raíz cuadrada de 1 menos 2. A ver si es menos 2. Sí, ok. Entonces esto es 1 menos 2 menos 1 menos 2x más 5 en valor absoluto. Y listo. Esa sería la regla de correspondencia. Ahora vámonos a calcular los dominios. Pero antes de eso necesitamos saber el dominio de cada una de las funciones. Ok. El dominio entonces de la función f, ¿verdad? Van a ser todas las x en R tal que la raíz cuadrada de x menos 2 sea un real. Esto es x en R tal que x menos 2 sea mayor o igual que 0. Esto es x en R tal que x sea mayor o igual que 2, que eso es igual al intervalo cerrado en 2 a más infinito. Muy bien, el dominio de G, ¿a qué es igual? Pues la función G, fíjate que pues es un valor absoluto, ahí hay un valor absoluto, no tiene restricciones, entonces son todos los reales. Ahora sí vámonos a calcular el dominio de las composiciones. El dominio de F compuesta con G, por definición, es igual a los X en el dominio de G, tal que G de X, ¿verdad?, sea parte de el dominio de F. Esto es igual al dominio de G intersecado con G de X, elemento del dominio de F. Ok, ¿esto a qué es igual? Pues el dominio de G, ¿cuál es? Pues todos los reales intersecados con, ¿verdad? G de X, ¿quién es? G de X, aquí está, 3 menos el valor absoluto de 2x más 5. 3, la función 3 menos el valor absoluto de 2x más 5, ¿sí? Elemento del dominio de F, pero el dominio de F es el intervalo cerrado de 2 a más infinito. Esto es igual a todos los reales intersecado con 3 menos el valor absoluto de 2x más 5. Elemento de 2 cerrado a más infinito es equivalente a que esto tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces esto se reduce a los reales intersecado con resolver esta desigualdad.
pasamos, ¿verdad? Este 2 que está sumando lo pasamos restando acá y nos queda 3 menos 2. Eso es 1 mayor o igual que menos el valor absoluto de esto lo pasamos como positivo 2x más 5 en valor absoluto y se reduce a resolver esa desigualdad, ¿verdad? Que leyéndola de derecha de izquierda a derecha es 1 mayor o igual que el valor absoluto de 2x más 5. Leyéndolo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tenemos que el valor absoluto de 2x más 5 es menor o igual que 1, que podemos escribir entonces como 2x más 5 en valor absoluto menor o igual que 1. Ya sabemos cómo resolver estas desigualdades con valor absoluto, esto es todos los reales intersecados con la desigualdad 2x más 5 mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1, descomponiéndola, ¿no? Esto es todos los reales intersecado con, restamos menos 5 a ambos lados de la desigualdad para despejar la x, menos 1 menos 5 es menos 6, menor o igual, mayor, entonces nos queda 2x mayor o igual que menos 6, menor o igual que 1 menos 5, que es menos 4. Dividimos toda la desigualdad entre 2, por ser positivo el 2 no cambia el sentido de las desigualdades, entonces esto es igual a todos los reales intersecado con, ¿verdad? El conjunto de x mayores o iguales que menos 6 entre 2, menos 3, menores o iguales que menos 4 entre 2, menos 2. Y esto aquí es igual a todos los reales intersecado, intersecado con el intervalo cerrado. Esto lo podemos escribir como el intervalo cerrado desde menos 3 hasta menos 2 cerrado, y intersecar un intervalo con el conjunto de los reales es el mismo intervalo de menos 3 cerrado a menos 2 cerrado también. Listo, hemos calculado el dominio de f compuesto con g. Vamos ahora entonces con el dominio de g compuesto con f, que por definición es igual a los x elementos del dominio de f tal que f de x sea parte del dominio de g. Esto es el dominio de f intersecado con f de x en el dominio de g, que podemos escribir de la forma siguiente. ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f, aquí lo acabamos de calcular, es el intervalo cerrado de 2 a más infinito. ¿Ok? El intervalo cerrado de 2 a más infinito, intersecado con el conjunto f de x. ¿Quién es f de x? Raíz cuadrada de x menos 2, elemento del dominio, raíz cuadrada de x menos 2, elemento del dominio de g. Pero el dominio de g son todos los reales. ¿Ok? Entonces empezamos a trabajar. Esto es el intervalo cerrado en 2 a más infinito, intersecado con, para que esto sea, ¿verdad?, un real, la raíz cuadrada de x menos 2 es un real, lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces esto va intersecado con x mayor o igual x menos 2 mayor o igual que 0, ¿verdad? Esto es igual al intervalo 2 a más infinito intersecado con x mayor o igual que 2, pasando este menos 2 al otro lado como más 2. Esto es igual al intervalo 2 más infinito intersecado con x mayor o igual a 2. En notación de intervalos es el intervalo igual de 2 a más infinito. Intersecamos un intervalo con el mismo, obtenemos el mismo intervalo de 2 a más infinito. Y listo. Como comentarios finales o notas a pie de página, podemos observar que f compuesto con g algebraicamente no es igual a g compuesto con f. Obtenemos cosas diferentes, ¿sí? Cosas diferentes.
Y desde luego los dominios, ¿verdad?, de la composición Fogg y de Goff no son iguales. Espero haya quedado claro y es importante tener estos conocimientos. Hasta la próxima.